Bien, ahora él quiere saber también eh, el por qué con su esposa Patricia solo viven peleando. Tiene una relación de mucho confrontamiento. ¿Y desde Existe cuándo viene esa línea? mucho tiempo. Otro proceso formativo importante e interesante allí. Hay confrontación porque precisamente no hay una tolerancia adecuada a los límites y al espacio. Para que dos países puedan compartir una buena relación, se hace necesario que existan comprensiones y tolerancias absolutas. Mm, pero también es importante visualizar que cuando ya no hay una posibilidad de congeniar a esa escala, eh, y ya están tan vulnerados los límites, lo más importante es retirarse con sabiduría, porque esa cercanía es en cierta medida nociva, no permite que se exprese la realidad. Él está encerrado en una cárcel, él está como atrapado con barrotes en su propia realidad y no tiene las llaves para poder abrir esa puerta y ser feliz. En cierta medida se tiene que permitir buscarlas o saber que nunca tuvo una pena, ¿cierto? Que nunca tuvo que ser preso. Está preso en su propia mente. Ujú. Bueno, hoy mira las emociones que hicieron que llegaran a esos estados de prisioneros como parejas y por el lado de él he resuelto todos los asuntos y queda en una total libertad y le da libertad a su esposa. Depende. Ujú. Comprender al otro como una esencia, como un individuo que tiene sus razonamientos, que tiene sus lógicas, que tiene sus percepciones tan diferentes, tan tan diferentes como Marte y Urano, como la Tierra y Júpiter. Y simplemente ellos no critican, son esos cuerpos cósmicos simplemente están fundados en un presente y girando a través de una elipse de forma simple y libre, pero en la comprensión de las diferencias y no podemos criticar más allá de lo que podemos hacer. Bien. Cuando yo genero una crítica poco constructiva, sin comprender que es un mundo totalmente diverso y aparte, yo nunca seré feliz porque estaré concentrado simplemente en tratar de ver la realización de ese mundo o de ese universo y cuándo o en qué momento me voy a ocupar de mi propia realización y mi propia independencia y libertad. Eso depende de cada uno. Bien, limpia todas las líneas de tiempo en las cuales han estado como pareja. ¿Cuántas son? Solo mira cuántas son, las limpia todas y saca toda esa vibración de prisioneros, de ataduras, de egos, de apegos, todo eso que no les ha permitido ser armónicos. Sí, esos son los verdaderos maestros, digo yo, Ujú. ¿Cuántas porque líneas de tiempo te muestra que han estado juntos? 46, 46 líneas. Bueno, todas limpias. sí. Listo. Dice también, ¿por qué nunca ha podido manejar el dinero y hacer que crezca su dinero? Veo un mago, una especie Ujú. de brujo, de hechicero, En esta línea. sí, y lo ha acompañado por mucha época, por muchos tiempos. Mm, Y él le ha dado todo su crecimiento, toda su alquimia a él.
Todo su poder adquisitivo. todo su poder adquisitivo. Ujú. Bueno, Es lo mismo la confianza a, a un ente que simplemente le saca y le saca. Es como si fuera un berraco cajero electrónico, pero todo lo que energético. llega se lo absorbe. Sí, sí, es Bueno, impresionante. listo. Ahora en conciencia, él desliga desde esta línea de tiempo la emoción y todo lo que le dio a ese mago para crearlo y para unirse a él. Y empieza a quitarle todo su poder adquisitivo, toda su bondad económica, toda la recupera hasta que ese mago quede absolutamente deshecho y todas sus creaciones. Sí, así es. El tema es que la percepción del dinero está visto desde la necesidad. Ujú, Y en el momento en que nos apartemos de verlo como algo, como esa necesidad de tener que hacerlo por cumplir con una necesidad, saciar una necesidad, nos damos cuenta de que somos totalmente millonarios. De permitirle que con libertad se exprese a través de lo que sabemos hacer sin problema, en lo que somos expertos, y tratar de darle rienda suelta a esta experticia. Él tiene ujú. habilidades y la posibilidad de confiar más en sus habilidades que en estos entes externos e interferentes le da la oportunidad de que el dinero empiece a generarse. Es, esas habilidades le dan la posibilidad de encontrarse otra vez consigo mismo, eh, y podría llegar a magnificarlas. Y ahora que tiene nuevamente esa confianza interna, es poderle permitir a esas habilidades de que se expresen, de que no se queden ahí, de que han sido presas también por la misma imposibilidad de mostrarlas. Bien, todo eso resuelto, recobra todo su poder adquisitivo, toda su condición, y el dinero que llega es de él, para él, no para magos o cosas de esas. Ya no está de mago. Mm, mm. Bien, ahora también quiere saber cómo él ha pertenecido a grupos de esoterismo, de todo este cuento de sexo sagrado y todo ese tipo de vainas que enseñan. ¿Quién realmente controla su sexualidad? ¿Quién lo manipula o lo ha manipulado en tiempos en términos de su sexualidad y A, actualmente todavía? a los que él le ha entregado la misma libertad, él ha firmado en varias épocas los contratos para que manipulen su propia libertad y su voluntad. Entonces, en las bases del sexo existe lo mismo. Hay una condición que tienen religiones, teologías, doctrinas de hablar del sexo cuando realmente no lo conocen, de hablar con una claridad sobre estas cuestiones cuando el sexo es individual, igual que su propia confianza y su tranquilidad, y a monetizarlo y a generar una autoridad tan compleja que pudieran llegar a dar consejos sobre algo que solo le pertenece a la persona y al individuo, y a tratar de criticar incluso a las personas en su propio amor y libertad cuando no las conocen. Así que vuelve y surge el miedo y la entrega total de su condición a estas supuestas autoridades, cuando realmente han estado manipulando con promesas falsas, de integridad y de conciencia y de
una energetización posible. Estos temas de tantrismo, de transmutación, que finalmente tienen un componente económico. Ujú. Mira, tiene tanta posibilidad una persona que confía ciertamente en su energía y en valorarla con ese respeto infinito, ¿cierto? Que no podemos decir lo que no existe, hablando de su propia energía sexual. Pero cuando hay libertad en ello y cuando hay una comprensión de esa misma esencia, pero el hecho de que una persona también lo haga en medio de una eyaculación, por ejemplo, en su esposa, no quiere decir que esa persona esté aislada del camino. Es un disfrute que puede haber entre pareja, o es una condición que tiene la misma fisiología humana y no por ello debe ser llamado como negativo. Realmente la percepción ahí está en la fuerza que se le da a la emoción sentida de supuestamente perderlo, ¿cierto? Ujú. Y esa emoción que está ahí es simplemente el temor a no poder evolucionar. Se cree que si eso sucede no podría llegar a avanzar, pero la verdadera libertad está en la propia expresión del ser, la tranquilidad. Muchas Ujú. personas de triunfo conocen su posibilidad, respetan su cuerpo y tienen acuerdos específicos consigo mismo y con sus parejas que son valiosos. Y no tiene uno que seguir estrictamente una línea específica de algo que emane una persona, un ser, un conglomerado de seres. Bien. Identifica y saca todos esos miedos que lo llevaron a todo ese asunto y quienes manipulan. Llegan ahí todos aquellos que manipularon su vida sexual y aún manipulan en todos los niveles, de todas las dimensiones, inframundos, de todos los lugares. Todo eso hoy en conciencia él desparticulariza sacando las emociones que lo conectaron a ello, mirando que la sexualidad es algo natural y que él la puede manejar. Es su manejo, es su criterio, es su Es forma. su criterio. Él decide cómo hacerlo sin reprensión de absolutamente ningún tipo, sin nadie que lo critique, sin nadie que pueda permitirse entrar en su existencia. Él es el conductor de su propia existencia con libertad, con tranquilidad. Él administra su recurso fisiológico. Nadie Mm. tiene por qué intervenir en ello, ni criticar, ni hacer ningún oficio de ningún tipo. Más bien que se enfrasquen en resolver sus existencias, que se enfrasquen en mirar sus propias vidas y que se concentren más bien en ellos, que han estado desconcentrados todo el tiempo en los demás. Ni viven Es- ni dejan vivir. exacto, saca todos esos interferentes para que quede limpio de eso. Listo, ya, Sí. listo. También quiere saber por qué perdió. Él tuvo un accidente y ese accidente lo dejó sin olfato desde muy joven. Como no hay olfato, pues no hay sabor. ¿Quién le generó todo eso? No es quien, todo sucede como, te lo digo, como un aprendizaje. Ujú. La realidad es neutra y todo momento tiene algo por qué ser, ¿cierto? Por qué darse, por qué manifestarse. Y en cierta medida, cuando uno lo ve desde la parte haciéndole un buen filtro, ese momento tuvo que suceder para poder disfrutar plenamente de los otros sentidos,
y de poderlos hacer expresar mayoritariamente. Tal vez la pérdida de uno sea la ganancia de los otros y no considerarlo como pérdida, pues entonces ya es un importante avance. Siempre existen marcas a través de la existencia que determinan el juicio con que yo veo las cosas, pero tienen sus altas posibilidades de que sean sumamente formativas. Sí, Ujú. Listo. ¿Qué se puede hacer en términos actuales para en algún porcentaje restablecer eso en su cuerpo? esa capacidad sensora depende de ciertos nervios que están intrínsecamente relacionados allí. Y esos Ujú. nervios se encuentran atrofiados por ese accidente, es algo físico. Eh, Rehabilitarlos, pues en este momento es complejo, pero lo importante es estar y vivir desde la tranquilidad propia, disfrutando de absolutamente todo, texturas, de la posibilidad de tener la visión y disfrutar del medio, acostumbrar a la mente a tratar de sentir los aromas que están grabados por el recuerdo. Es un buen ejercicio. Tratar de sentirlos. La imaginación tiene interesantes posibilidades y hace que uno tenga encuentros con sus gustos propios. Uno graba los recuerdos a través de esa posibilidad sensitiva, pero él los tiene allí, él Ujú. los tiene grabados y es tratar de imaginar esos aromas hasta que exista la posibilidad de que esos mismos nervios puedan llegar hasta rehabilitarse, todo es posible. Muy bien. Entra en ese estado de conciencia. Ahora, él hace poco tiempo cumplió años y hizo un clamor. Les pregunta, ¿quién me oyó para mi cumpleaños cuando le pedí una prueba y hubo un atardecer nunca más visto y muy hermoso? Él le pedía a un dios, a alguien que le mostrara qué fue lo que en realidad sucedió. La posibilidad de que se controle o se haga ver lo que el otro quiere para poder generar un vínculo estratégico con alguna existencia, hace que coincidan eventos específicos que lo pueden vincular o que lo pueden relacionar. Pero lo que debe creer en este momento es en su vida propia, en su propio poder, en su propia tranquilidad, en su propia fuerza, va a disfrutar aún más creyendo en sí mismo y va a poder ver atardeceres más hermosos cuando desprevenidamente empiece a vivir, a nacer de nuevo. Listo, él se desprende de quien quiso vincularlo y hacerle vivir un déjà vu, pudiéramos decir. Lo Esos, saca, lo identifica. ese opio emocional es el que utilizan todas las doctrinas y religiones para poder ganar adeptos. Ujú. Es una dulzura, un encuentro, una pasión desbordante que simplemente es creada y manipulada para que se imagine. En ese opio vive la humanidad, sumida y contrastada con una esclavitud eterna. Así que disfrutar de sus propios amaneceres y de los propios ocasos de su misma existencia
pueden hacer que su encuentro consigo mismo sea más hermoso. El renacer y el despertar todos los días y el morir al mismo tiempo se convierte en la máxima representación del presente. Ujú. Listo. Se desliga de sus preceptos también Ujú. y entra en su nivel conscientivo. Ahora, él cuando estuvo pues en una congregación, lo enviaron a hacer una misión a México, que le generó mucha recordación. Entonces quiere saber quién lo envió a esa misión, por qué lo envió y si fue buena o fue mala. Apegos son apegos. Hay que liberarse de todo lo que pueda llegar a generar un apego específico. Es vivir el momento con intensidad, sentir la felicidad. Si lo disfrutó, es permitirse inundarse de ello, ¿cierto? Y realmente parte de todo lo que uno crea y de todo lo que uno posibilita es lo que uno mismo permite. Es la apertura que uno mismo genera. Son las puertas que uno mismo abre. Así que todos sus esfuerzos deben ser valorados por su propia integridad. Son sus esfuerzos. Y eso es lo realmente importante en este momento. Lo demás corresponde a apegos innecesarios. Ujú. Listo. Todo lo que se ha desligado en este día. Bien, Sí. él tiene un problema de orina. A veces orina demasiado. ¿Qué le está generando eso? ¿Por qué? Eh, Está pues relacionado al tema de riñones. Ujú. Sí, está dejando que pues con todas estas condiciones obviamente hay reacciones en la parte fisiológica que necesariamente debe entender y considerar. Él es el mismo que le puede dar freno a estas circunstancias. Si para él se convierte esto en un momento oportuno de aprendizaje y formador, es importante reconocerlo y obviamente todas estas condiciones internas y fisiológicas tendrán un cambio importante. O sea, es una sobrecarga lo que hay entonces. Sí, sí, es como si Mm. estuviera demasiado cargado de situaciones, entonces tiene que liberar y el cuerpo reacciona a ello. Lo interpreta como si hubiera tomado muchas cosas y estuviera sobrecargado. Es necesario alivianarse para que la libertad sea otra. Ujú. Bien. En el Ujú. estado de la conciencia aliviana lo más posible, sacando todo tipo de emociones y perturbaciones mentales y turbulencias que le generan todo eso. Sí, estar tratando de pensar en buscar una satisfacción controlada por la divinidad es necesario. Sobrellevar y entregar su confianza plena a una posibilidad de una autorrealización plena es necesario, lo sobrecarga y lo entorpece. Es un momento liberador para vivir en el presente y en el ahora. Es un momento Ujú. para vivir su propia felicidad y alegría. Es un momento para no permitir que controlen más su existencia y para que no vulneren los límites a los que él tiene dominio, por llamarlo dominio. ¿Todavía tiene dentro de sí le debes algún respeto o admiración por deidad alguna? Sí, Que la saque. eso de aquí en adelante depende del mismo, pero Ujú. la gran mayoría y todas esas raíces están fuera. No es necesario Bien, entregar absolutamente nada más que a sí mismo. Es hora de cosechar y de disfrutar de los frutos de una vida tranquila. bien. No existe más tiempo, no hay más momento, no hay más tiempo. Si lo decide hacer ahora, es importante porque no hay más tiempo. Es este. Es este. Ah,
Ahora él tiene, mira si todavía tiene esa serpiente Kundalini y tiene los vórtices abiertos de los chakras para ser cerrados, sacados. No, no, desde que se desligan todo el tema de estas religiones y estas doctrinas, pues finalmente él decide también Sacar todo. sacar todo, absolutamente todo lo relacionado. Son Mm, finalmente creaciones y aceptaciones. ujú. Listo. Y pregunta, ¿qué pasa con su memoria? Tiene muy poca memoria, le falla bastante. Es más, veo algo, es que el Mm, cuerpo realmente es un entorno energético completo y tiene la oportunidad en su energía principal y propia de comunicarse. Es parte de la habilidad sensora que tenemos los humanos para poder relacionarnos. Así que en parte toda esa condición energética y fisiológica es importante, pero se restaura, se equilibra y hace parte de su ser. No depende de que le dé la fuerza que no tienen otras condiciones. Me hablabas de, qué pena. La memoria, que tiene poca memoria. Eh, yo tengo una pregunta y es, de qué se debe acordar? Está bueno. ¿De qué se quiere acordar que sea válido? Sí, Bien. Eso depende del tiempo donde se vive, sí, así es. en realidad. Mm. Muy bien. Entonces, que lo entienda con claridad frente a esa pregunta. ¿Para qué guardar archivos de cosas y de basura que en realidad es lo que dañan la verdadera memoria? Sí, así es. Ujú. Bien. Ahora que él vea allí todo lo que llaman la línea de los registros acásicos, que es donde supuestamente está nuestro futuro y todo escrito, que lo vea y que si quiere renunciar a eso y vea su línea luz, solo va a quedar su línea luz, el registro luz de lo que es él. Entonces, todos esos registros acásicos, hoy por su voluntad, por su deseo, por su conciencia y armonía, son borradas desde aquí hasta los supuestos futuros y el pasado, todo. Queda él en su integridad energética. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se ve? No hay pasado ni hay un futuro, Ujú. solo resta habitar y vivir este ahora. Por Así ende, queda. por ende, así queda. Por ende, ¿qué? Queda solo el presente. No hay, Exacto. no hay un límite de archivos que puedan fundamentar tu estructura futura, ¿cierto? Ni hay oferentes de cómo que puedan generarle a uno la vida desde el siguiente paso. Lo único que queda y resta en estos momentos es vivir la conciencia de este ahora. Muy bien. En esa conciencia clara, ahora él va a hacer vibrar muy fuerte todo ese campo energético que ahora tiene, sacando de él algún residuo, rescoldo que quede por allí escondido. Y a una alta vibración sale, porque todo lo que hay allí es vibración baja, y la vibración baja no aguanta justamente un estado energético potencializado. Es simplemente ser, es el resplandor de su propia conciencia y de su propio presente. Así que ninguna energía, pudiera llamarse baja categoría, pudiera inundarlo y simplemente vivir fundido en la plena apreciación y en la tranquilidad. Y eso es lo que decide hacer. Ujú. Ahora en ese estado de vibración alta, va a su casa, limpia toda su casa, limpia a su esposa, limpia a sus hijos con
toda esa vibración que tiene el hombre, Henry, hasta donde sea permitido. él mismo se convierte en ese generador. Ujú. Su espacio empieza a vibrar de una forma adecuada si él se permite vivir la vida como él siempre lo ha querido, obviamente respetando, como se indica, los límites de los otros. Simplemente concentrado en vivir su propia existencia y en ese momento en que él decide con esa coherencia vivirlo, empieza a armonizar absolutamente todo a su alrededor. Es un impacto concatenado de relaciones. No es que lo tenga que hacer, sino que él simplemente lo genera cuando empieza a ver la vida de una forma distinta. El cambio de visión genera la armonía. Así es, genera la propia Ujú. limpieza Muy bien. y hace que eso se Listo. refleje en su entorno, en sus amigos, en sus conocidos, en sus familias, en sus hijos y en su propia esposa. Ujú. Bien. Ahora todo depende de él. Sí, Su futuro, su hecho, su armonía, su coherencia, su vitalidad. lo En único absoluto. que estamos haciendo nosotros es poderle mostrar la posibilidad y el alcance que tiene. Nosotros no somos el bastón y la fuerza donde debe radicarte. No somos ningún guía, ningún maestro, no somos absolutamente nada de eso. Solamente es el puente visible de lo que tienes y de lo que eres, de lo que ya conoces, de lo que ya sabes. Simplemente lo estamos refrescando. Ujú. Muy bien, lo entiende. Sí, por eso se lo digo. Muy bien. Entonces, ahora pregúntale qué más quiere ayudarse él ahí. Él mismo es el que se está ayudando. Comprendida la situación desde la parte sexual y no hay necesidad de profundizar en ello. Es parte de tu propia existencia y de la coherencia, como decías, vivir la existencia. Nadie tiene por qué juzgarlo. Nadie tiene por qué decir cómo se hace. En el momento en que se tome la libertad y la conciencia plena de saber qué hacer, en ese momento entonces direccionas tu vida y aprendes a ser feliz, sin vivir sin ataduras y sin ningún tipo de grillete o de esclavitud. Eres tú mismo el que te da felicidad, que te da tranquilidad. Así que tranquilo con eso. Bien. ¿Algo más que te quiera preguntar él ahí? ¿Quieres saber? No, Muy es un bien. cambio, obviamente, de paradigma. Es estar en la mejor compañía que puedes estar consigo mismo. Entonces, disfrútate. Muy bien. Entonces, que él se agradezca por todo lo que ha hecho consigo mismo y vuelve a reintegrarse a su cuerpo físico, el cual nunca se ha Algo desintegrado. más, Sí. no se sienta culpable absolutamente por nada en la vida. No se ha perdido tiempo en absoluto. Antes se ha ganado mucho. A veces perder es ganar. Todas esas insatisfacciones, momentos, oportunidades, experiencias están fundadas para aprender. Así que todo eso es ganancia. Todo eso es importante haberlo vivido, haberlo sentido, haberlo admirado. Así que no hay golpes de pecho en este momento, solo hay disfrute y felicidad completa. Nunca se ha desapartado de su ser, siempre ha estado allí. No hay necesidad de buscarlo por fuera, no hay necesidad de que se externalicen construcciones en deidades o en condiciones creadas por oficios religiosos, teológicos o doctrinarios. Tu ser siempre ha estado ahí, refulgente y tratando de expresar de que tu individualidad es pura, creada y consciente. Bien. Listo, Andrés. Entonces, que se reintegre a su condición física, de la cual nunca se ha desligado. La condición física o su aspecto físico lo siente, la vibración, todo ese entorno, todo lo logrado, lo lleva hasta sus células,
cada una de ellas se llena de esa conciencia, armonía, vitalidad, coherencia. Así es. Listo. Y de aquí en adelante es Vinicio el de siempre, de los siglos. Muy bien, Andrés. Igual nosotros dos limpiamos todo ese espacio, todo lo que se abrió, recogemos si hay alguna energía densa por allí, la sacamos fuera del espacio-tiempo, desligamos de todo los aconteceres Ujú. y retornamos también. Listo, comienzas a regresar, Andrés. Sientes todo tu cuerpo, sientes todo tu espacio, sientes este aquí, sientes este ahora. Uno, sientes tus pies, tu tronco, tus extremidades superiores, tus hombros, cuello, cabeza y rostro. Dos, sientes el aire en tus pulmones, cómo se expande, las palpitaciones de tu corazón y la sangre vivificándote. Tres, sientes nuestro agradecimiento, nuestra admiración. Abre los ojos, estás aquí y ahora nuevamente. Oh, qué bien, hombre. Vinicio, ¿cómo la Excelentísimo. sintió? Ahorita abres el... Ya lo abrí, claro. Realmente estoy, estoy impresionado de la labor que se acaba de realizar y la vi tan perfecta. Yo soy muy crítico, ya uno de tanto leer, de tanto estudiar y tanto ser engañado, se da cuenta al instante de cualquier mentira, ¿va? Cualquier falsedad y realmente no, no vi ni una sola. Pues. Entonces sí, admiro la labor que están realizando y tenganlo por seguro que les voy a conseguir muchas personas para que se hagan esto y que seamos beneficiados todos, ¿verdad? Por lo mismo. Y quisiera saber si me puedes enviar este video o que me enseñes cómo sacarlo de ahí. Y pues realmente te agradezco mucho a los dos que estuvieron en una línea perfecta, en una concordancia, en una armonía, en una exactitud maravillosa, que sí no había visto yo algo tan bien hecho como esto. Aquí no hay ninguna invención, no hay ninguna falsedad, ¿verdad? Y espero que así siga y realmente no tengo palabras para darles gratitud. Oye, de todas formas, yo sí te pregunto que este video salió muy bueno, es muy, o sea, esta experiencia es muy Sí, buena dejarla reproducir. Quizás no sale bien, tu bien. cara, pero nos dejas Vea, no, no publicar. saquen mi cara, pero publíquela porque yo también de los otros que he visto, sinceramente, que he visto realizado, pues yo miro que te salió, no porque sea yo, no, sino pues me gustó mucho más que los otros que he visto que han hecho, Ujú. ¿verdad? Lo vi tan exacto, su participación, hermano Andrés, ¿va? Ujú. Fue perfecta, fue calidad, o sea, se notó al instante que eran los seres los que estaban con ustedes, ¿va? Los seres nada más que al mío, no lo vi, pues si todavía me queda duda si quién es ese Vinicio interno que estaba ahí, o cómo es él, o qué es, o tal vez me pueden explicar ustedes, ¿va? O sea, ese que miran, yo esa duda la tengo de que los he visto hacer esto, ¿va? ¿Quién es ese que miran ustedes? ¿El que está ahí es igualito a uno, o esa es la esencia, o qué es? ¿Quién es? Es la integración, es la integración perfecta de lo que eres, de lo que siempre has sido, de lo que han tratado de vulnerar, pero que siempre se ha expresado. O sea, eres tú mismo. No hay un ser sublime, ni deidad, ni en absoluto nada que verificar allí que no sea diferente a ti mismo. Es la participación de la esencia sin velos, Ah, eso, la esencia. sin velos. Sí. ¿Y la esencia trae su papel que realizar en este cuerpo físico o prácticamente es el que todos los han metido para hacer a nosotros? O sea, estos reptiles es el que han dispuesto que hagamos nosotros, puesto que ellos fueron los que crearon el cuerpo, ¿es así o no? Ujú.
Es como eres tú en conciencia, o sea, el que aparece eres tú en Conciencia. conciencia, y los reptiles en realidad no es que hayan creado tanto. Ujú, Nosotros, ellos casi que son nuestra creación, nuestro mm. miedo, nuestros egos, y les dimos tanto poder que terminaron siendo manejadores, pero en realidad ellos no son creadores porque no tienen capacidad creadora, porque no tienen las condiciones energéticas que nosotros tenemos. Bueno, O sea, la pregunta del millón que yo tengo, mano, ¿quién hizo el cuerpo físico de nosotros? ¿Fueron ellos o fue la esencia? ¿O fueron ellos a través de la inteligencia de la esencia? Pero ¿a quién se le ocurrió crearlo? Pues la inteligencia esa de los ojos, la nariz, el cuerpo, las células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, o sea, todo ese universo que funciona. ¿Quién fue el que lo hizo? Eso es lo que yo quiero saber. ¿A quién se le ocurrió hacer eso? Pues? es tu conciencia. O sea, nosotros somos creación de la conciencia. De La nosotros conciencia, mismos. cuando, mira, es el asunto. Lo que hay realmente son estados de conciencia. Cuando está uno conectado con el todo, es conciencia, ¿cierto? Conciencia plena. Entonces ahí sos todo, ahí no hay forma, ahí no hay nada, simplemente sos esa energía que puede ser todo, con todas las posibilidades. Pero cuando los niveles de conciencia fueron bajando y fuimos Es bajando nosotros, cuando fuimos bajando, entonces esa pérdida de conciencia nos llevó a la materialización. a crear la materia, a Entonces, crear los cuerpos. exacto, a esta densidad, porque esta materia es densa, o sea, es Es energía, pero es densa, densa. es densa, Exacto. sí. Y fue la pérdida de conciencia y la misma búsqueda que iniciamos de buscar lo que ya éramos. O sea, algunos decidimos salirnos del todo a meternos a los mundos de la nada, pudiéramos decir, a buscar lo que ya era. Y entonces ahí empezó la materialización. Pero que hubo un creador que hizo estos cuerpos, no. Esto es parte de nosotros mismos. Vuelvo y le digo, las entidades que llaman deidades y todos no tienen ningún poder creador si no es dado por la energía conscientiva de nosotros. Ah, ya, ya, ok. ¿Entiendes? Tus Bueno, dioses sí. los creaste, tus dioses los creaste, tu cuerpo lo creaste, todo lo creamos. Y después se formó una mente común y en la mente común pues mejor dicho, a alguien se le imaginó, un cuerpo físico va a ser así, otros dijeron, o dijimos, ve, sí, qué bueno, y nos unimos a esa mente, a ese inconsciente colectivo, y terminamos aquí metidos. Aquí me Es más o digo. menos como el proceso. Bueno, Porque, realmente les agradezco mucho la atención y tengan por seguros que van a haber más personas, más seres. Y creo que voy a recurrir a las actividades del día, que ya se está moviendo por allá la jefa.